Colegas, entonces lo siguiente, ya pasamos por una revisión, diría yo, bastante intensa o extensa, de lo que tiene que ver con varios factores relacionados a la dilatación gástrica, tanto primaria como secundaria. Espero que los que no conocían del tema haya yo podido explicar bien toda esa temática y puedan haber sacado provecho de aquello y después cuando los que atiendan caballos le saquen provecho. Veo que aquí hay algunas personas que ya son veterinarios y trabajan. Veo también que hay varios de mis colegas alumnos de las Américas, así que seguramente van a ver algunas cosas aquí que yo ya les mostré en clase sobre ecografía abdominal y muchas otras que no, que tienen que ver directamente con terapia y otras cosas más, van a ver. Bien, entonces vamos. Si estoy grabando. La ultrasonografía viene entonces a un poco aterrizar todas estas sospechas que tenemos en el examen clínico, en el historial, en la anamnesia, en la palpación transrectal, incluso en el hallazgo del sondaje nasogástrico en cuanto al lavado, viene a reforzar o a confirmar estas sospechas que tenemos, porque yo me atrevería a decir que con la ecografía gastroesplénica, de la ventana gastroesplénica, ventana ultrasonográficamente es la zona donde vamos a hacer la ecografía, es como un campo de visualización ecográfica, bien, una zona simplemente donde colocamos el transductor, hacemos la ecografía y en este caso la gastroesplénica es la zona donde queremos evaluar el estómago. Esto está basado en un protocolo que se llama FLASH, que viene desde medicina humana y luego pasó a medicina de pequeños animales y después se extrapoló hasta caballo, intentando hacer una rápida y localizada ultrasonografía o ecografía, en este caso abdominal y en este caso en caballos. Bien, lo que se conoce como AFAS o TFAS en medicina de pequeños animales, sobre todo para el sistema de urgencia, información que te da la ultrasonografía en la urgencia, en este caso de un caballo con síndrome de abdomen agudo. Ese es el concepto. Y para ello, la autora de esta Valeria Busoni, de este estudio que está acá, es la carátula, digamos, o la portada, por decirlo así, describe estas 7 ventanas ultrasonográficas para obtener información de los principales órganos que pueden tener problemas gastrointestinal generando signología tipo cólico. ¿Bien? Signología tipo cólico. Entonces, la primera ventana es la gastroesplénica y es de la que voy a mencionar hoy. Claramente, para quien tenga interés en nuestra querida mentoría que vamos a empezar en enero, hablamos de cada una de las ventanas en detalle, pero hoy entonces vamos a hablar de la gastroesplénica. Este es un poco eh, la ficha clínica o la ficha ecográfica que propone la doctora aquí Busoni en este paper, bueno, no paper, la palabra no es paper, en este artículo o en este trabajo científico, donde podemos ver las diferentes ventanas ultrasonográficas que propone y además podemos hacer un chequeo, un checklist, una evaluación de todas las cosas que deberíamos evaluar en estas ventanas, ¿bien? Si hay o no hay motilidad intestinal, si hay o no asas de intestino delgado dilatada o engrosada, si hay signos de dilatación de estómago, si hay líquido peritoneal, presencia de líquido peritoneal, si hay alteraciones en tórax, por ejemplo, ¿bien? Este es como un resumen para hacer un checklist de todo lo que deberíamos ver en esas ventanas. Este otro artículo que también habla de lo mismo, basado en el protocolo FLASH, bien simplemente mostrando las zonas donde uno tiene que hacer cada una de las ecografías. Estos puntos que propone el autor aquí son de este artículo. Estos que están acá yo los ordené según lo que propone aquí la doctora. Bien, pero hoy nos vamos a referir a la ventana gastroesplénica. Rápidamente, solo para quien no conoce mucho de ecografía, la ecografía en los caballos se hace en posicionamiento con el caballo parado. Raramente lo hacemos en decúbito lateral, derecho o izquierdo, mucho más raro en decúbito dorsal, a no ser que sea una aproximación bajo anestesia general en un procedimiento quirúrgico, ya con el caballo anestesiado, en decúbito dorsal, patas para arriba, bien, pero generalmente se hace en estación. Y en cuanto a contención, lo ideal sería colocarlo en un brete, pero el formato del brete o de la manga de palpación muchas veces me dificulta algunas maniobras de barredura, de escaneo con el ecógrafo. Entonces, generalmente lo hacemos dentro de una pesebrera con el caballo, alguien lo está sujetando, puede estar sedado o no, o utilizar algún método de contención física, como lo que voy a proponer o mostrar un poco más adelante. Bien, pero raramente lo hacemos con el caballo en decúbito, que ciertamente para eso o el paciente se mantiene en decúbito, que no es normal, a no ser que esté por alguna causa postrado o no se quiera levantar, por dolor incluso. Y así como se hace en pediatría o neonatos de
bovino, de caballo, ciertamente, potrillo y potranca, se puede hacer en decúbito y obtener buena información. Bien, pero lo ideal es hacerlo con el de paciente en estación. Luego, la posición del operador no tiene tanta relación con la, sí tiene relación con la técnica de obtención de imágenes ecográficas. Lo importante es que ustedes estén bien cómodos. Ese es el resumen, no con la cabeza girada, no con el cuello torcido, no dándote vuelta para ver la imagen y teniendo el ecógrafo en tu otra mano sin mirarlo. Lo más cómodo posible para obtener una buena imagen. ¿Ven? Son simplemente algunos tips para quien quiere el día de mañana trabajar con ecografía. El espesor, el componente graso cutáneo de algunos animales también dificulta las maniobras, entonces con seguridad en un caballo como este, fina sangre carrera, van a obtener imágenes mucho mejores que en un pony, o incluso no en un extremo tan extremo versus este, sino que por ejemplo en un caballo criollo, pura sangre chileno, generalmente tienen espesores, espesura de pared abdominal y también un componente graso mayor, mayor cantidad de grasa subcutánea, y eso dificulta la calidad de imagen. Bien, pero es lo que nos toca hacer en el día a día, aún con tricotomía, aún depilando al paciente, preparándolo bien. Lo ideal es usar alcohol isopropílico, pues se propone este tipo de alcohol porque genera menos daño de los elementos, o también se conocen como cristales piezoeléctricos, que son los cristales que se ubican en la sonda para generar la imagen. Así de simple. Esos cristales que son los que generan la imagen, es mejor que no tengan contacto con alcohol normal y común, el que se compra en cualquier lugar, sino que mejor alcohol isopropílico que los daña menos. Obviamente el uso de gel, no de Hull, de gel, uso de gel, y las condiciones ideales para hacer una ecografía. Repito, esto es un resumen resumidísimo de las condiciones para hacer ecografía. Podemos entrar mucho más en detalle para obtener la mejor imagen posible, pero aquí hay un resumen, teniendo el caballo bien contenido, en un adecuado posicionamiento del paciente y del operador. Si se puede hacer tricotomía, como en este paciente aquí, es mucho mejor, las imágenes son mucho más bonitas, aceptables, diagnósticas y de mejor calidad. Lavar la zona con agua y jabón también es súper indicado. Lavar y luego secar bien y luego aplicar el alcohol y gel. Bien, ya habíamos hablado de aplicación de alcohol y gel ecográfico. Eh, ya hablamos de la posición del operador. Más bien no hablamos, simplemente se los menciono. Esto es sumamente crítico, un lugar oscuro, idealmente, lo más oscuro posible para poder ver bien el monitor y que no tengas contrastes de luz que te hacen no ver bien el monitor y por lo tanto no generar buenas imágenes. Y obviamente que el operador tiene que estar pero muy entrenado para el estudio que va a realizar ecográfico. Eso es lo que proponemos hacer hoy en día con los cursos de educación continua, no solo el que yo estoy ofreciendo como mentoría, sino que la mayoría que hay en el mercado, mejorar el tipo de examen que hacen los colegas veterinarios para obtener mayor información, tomar mejores decisiones, salvar más pacientes y obviamente tener mejor rentabilidad, que es algo que tenemos que hablar y conversar y ponernos de acuerdo en cuanto a los servicios y los cobros. Pero todo va de la mano de entregar un mejor servicio, por lo tanto, mejores recomendaciones, mejores ganancias, que no es un tema menor y me parece que es importante también abordarlo en los cursos. Cuánto cobrar, cómo cobrar, ese tipo de cosas. Bien, hoy en día se habla bastante de aquello porque es importante para crecer, sobre todo como gremio de veterinarios. Ya, diferente a los tipos de sondas que uno puede no entender, tener a disposición para los exámenes ecográficos. Hay una variedad alta de sondas hoy en día en el mercado, cada una tiene características diferentes, como la lineal, que no voy a entrar en detalles de definiciones más específicas, porque esto tiene que ver con generalidades de ecografía, pero las sondas lineares, las sondas microconvexas, que son con seguridad mucho más usadas para procedimientos de punción, por ejemplo, que guiado, o ecografía de abdomen en pequeños animales, o ecografía de potrillos también o terneros. Eh, Esas son típicas de las microconvexas. Están las transrectales clásicas usadas en la evaluación transrectal en grandes animales. Y esta es la que con seguridad la que más vamos a indicar para usar en ecografía abdominal. Bien, en la sonda convexa, la convexa grande, esta es la convexa o macroconvexa, esta es la microconvexa por su amplitud o el largo que tiene en esta zona donde se genera la imagen, macro, micro, ¿cierto? Notoria la diferencia. Estas sondas tienden a tener frecuencias menores que las sondas lineares, como esta, y eso hace con que a una menor frecuencia, que se mide en megahertz, alcance una mayor profundidad de imagen, genera imágenes que se pueden ver en estructuras que son más profundas, versus una lineal que no logra generar imagen de estructuras profundas.
¿bien? Pero con una menor definición, una menor calidad de imagen. Esas son características típicas que se hablan en ecografía en cuanto a diferencias de transductores. Esta entonces, repito, por lejos la que más vamos a usar en ecografía abdominal en pacientes equinos, adultos y potrillos también. Entonces, entrando ya directo a lo que es la ventana gastroesplénica, espero que esto, que ecografía cuando uno lo ve por primera vez no es tan fácil de entender, espero que lo que preparé sea explícito y se pueda entender por ustedes. Después obviamente repasan viendo el video si es que quieren, eh, porque repito, no es fácil, así que vamos a ir viendo en detalle esto. La ventana gastroesplénica, entonces, la idea es que, vamos a empezar por esta imagen, en este caballo que está aquí, que lo usamos en algunos prácticos de ecografía abdominal, fíjense que la tricotomía que hicimos en esta región es donde vamos a ir a buscar la ventana gastroesplénica, aquí, en una altura más o menos entre una distancia intermedia entre el codo que está aquí y el hombro, entonces aquí aproximadamente una distancia intermedia entre el espacio número 7 y 12, espacio intercostal número 7 al 12 del lado izquierdo, es donde vamos a ir a buscar la ventana ultrasonográfica gastroesplénica. Fíjense, del 7 al 12 espacio intercostal del lado izquierdo, a la altura entre el hombro y el codo. ¿Bien? Entonces, en esos espacios intercostales que uno los puede palpar desde caudal a craneal y llegar hasta esos espacios, el más caudal va a ser el espacio 17, entonces uno puede ir contando hacia craneal hasta encontrar esta ventana, esta zona de intervalo donde uno puede ver el estómago y el vaso, por eso se llama ventana gastroesplénica. Y lo que uno va a ver, esta es una imagen de libro, va a ver el estómago aquí dorsal y el vaso ventral, tal cual habíamos mencionado en nuestra parte de la clase de topografía anatómica, el estómago dorsal y el vaso más ventral. Bien, este lado izquierdo de la imagen es el borde dorsal, miren aquí dice borde dorsal, y este es el lado ventral o borde ventral de la imagen. O sea que este lado dorsal, que es el lado izquierdo de la imagen, sería esta zona de la ecografía, y el lado ventral, donde se ve vaso, más bajo, más ventralmente, va a ser este lado de la ecografía. Todo esto que está aquí, que dice vaso en inglés, todo esto es el vaso que está más del lado derecho, y dijimos que el lado derecho es ventral, entonces se correlaciona con la topografía anatómica normal, y este es el estómago, la curvatura mayor del estómago, que se ve del lado más dorsal y se correlaciona con la posición del estómago dorsal. Estómago dorsal, vaso ventral. Estómago dorsal, vaso ventral. Y además el estómago es más superficial. Esta parte de la ecografía es la región más superficial de ella, de la ecografía, de la imagen, y esta es la parte más profunda. Desde aquí se está generando los haz de rayos ultrasonoros o ultrasonográficos. Entonces, esta parte, aquí donde está la flecha, es más superficial que esta parte de acá, donde ahora está la flecha, que es una región más profunda. Esto es más superficial dentro de la ecografía versus esto que es más profundo. Esto es la pared del estómago, mira, stomach wall. Esto es la pared del estómago. Este es el vaso, entonces se ve que el vaso es más superficial que el estómago. Lo mismo que vemos en anatomía topográfica, el vaso siempre como la estructura más superficial del lado izquierdo del abdomen del caballo. Y en profundidad el estómago. Se repite en la ecografía, tiene que repetirse. Bien, en este video, no lo voy a dejar completo, lo voy a hacer si es que se puede ver. Parece que no. No, no se va a poder ver, pero no importa. Me guatió, me falló el video, pero no importa porque tengo la imagen acá. Entonces, en este video, que no aparece aquí inferiormente, yo hago una barredura en un caballo, en toda esta zona, bien, en toda esta zona de aquí, hasta que se genera la imagen típica que quiero buscar, que habíamos visto que la imagen del libro está de acá, donde vemos el vaso de este lado de acá, estoy apuntando aquí, pero no, esto de aquí no es el vaso. Esto de aquí es el vaso, y esto que está apuntando, aquí donde está la flecha ahora, esta línea bien blanca, que ecográficamente blanco es hiperecogénico, es la pared del estómago. Bien, y aquí hay una estructura que se llama vena gastroesplénica, que ya se las voy a comentar a continuación. Esta es la imagen del libro, y esta es la imagen que no apareció en el video inferiormente, pero esta es la imagen que yo hice en ese video de un caballo que estaba sano, gastrointestinalmente hablando, un caballo de fina sangre de carrera. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Porque se ve un poco diferente esta de acá que las del libro. Se ven las mismas estructuras que se ven estas, pero además se ven otras cosas. Entonces,
aquí si ustedes quieren, los que tengan interés, los que aún están presentes aguantando, pueden tomarle un pantallazo a esto. Si no, pueden verlo después en la grabación, que va a estar disponible para los que estuvieron presentes en la charla. Donde aquí están los números marcando las diferentes estructuras, bien, pero yo se los voy a desglosar también aquí y a continuación. Entonces, en esta imagen, el lado izquierdo, como habíamos dicho, es dorsal. Siempre dejo el lado izquierdo dorsal en el abdomen izquierdo, y el lado derecho de la imagen va a ser el lado ventral en el abdomen izquierdo. Bien, el lado izquierdo del abdomen. Entonces, la izquierda es dorsal de esta imagen, este lado es lo más dorsal de esta imagen, y este lado de acá es lo más ventral de esta imagen. ¿Qué es lo que vemos del lado dorsal? Primero, siempre dorsal al abdomen va a estar el pulmón. Recuerden que estamos hablando de un cuadrúpedo, entonces abajo se ve el vaso, estómago, y acá arriba debería estar el pulmón, que en este caballo no está, pero en esta representación 3D no se ve. Entonces el pulmón está aquí, fíjense que todo lo que está a la izquierda es pulmón. Bien, no voy a entrar en detalle en ecografía pulmonar, pero hay un signo típico que se ve ahí, que es un artefacto acústico que se genera por la presencia de aire en el parénquima pulmonar y se llama reverberación, como aparece acá arriba, o reverberancia. Bien, es una imagen típica de pulmón normal, esto que está aquí. Luego, si entramos al abdomen, entonces, esto va a ser lo que yo le había mencionado, que es la curvatura mayor del estómago, pared del estómago. Fíjate que aquí donde yo no marqué en naranjo, es la curvatura mayor del estómago, pared del estómago. Todo esto que está aquí, este grosor, que ahora lo marqué como en naranjo, es una mezcla entre el grosor de la pared del estómago y un artefacto que se llama interfase mucosa-gas. Bien, cuando el gas que está dentro del estómago tiene contacto con la mucosa de la pared del intestino, se genera una imagen más o menos ecogénica. Y eso es un artefacto y es bastante grueso. Entonces hay que tener cuidado cuando uno mide la pared de los órganos que son huecos a causa de la presencia de gas. Bien, no voy a entrar en detalle en eso ahora porque no es tan importante para el diagnóstico de dilatación gástrica, pero sí es importante cuando yo pienso en problemas que llevan a engrosamiento de la pared, como una gastritis, como una úlcera, como una hiperkeratosis, que son problemas del estómago internamente. Bien, pero recuerden que existe, y de esto hablamos mucho en detalle porque hay mayor tiempo para hablarlo en las mentorías y en los cursos, para entender cómo hacer adecuadamente la medición de la pared. Lo que está apuntando aquí la flecha entonces es el lumen gástrico. Estas flechas están apuntando a la parte interna del estómago, que se ve negro por la presencia de gas. En ecografía, donde hay gas, se va a ver anecogénico, cuando ese gas está contenido dentro de una víscera hueca, como parte de las vísceras del tracto gastrointestinal, se va a ver anecogénico. Esto de acá a la derecha es el vaso, en celeste, ¿bien? Parénquima esplénico. Esto va a ser el paquete básculo nervioso, aquí dice paquete básculo nervioso y linfático gastroesplénico, o también muchos libros lo muestran como vena gastroesplénica simplemente, pero siempre donde hay vena hay arteria y nervio y hay vasos linfáticos, por lo tanto lo correcto sería nombrarlo con todo este nombre y apellido. Y esta estructura que está aquí, bien, en el parénquima del vaso, es la expresión del ilio. Si se recuerdan la clase anterior, topografía, hablamos del ilio esplénico, donde hay unos vasos sanguíneos que viajan por ahí, es por donde llegan los principales vasos sanguíneos hacia esta estructura que es el bazo, parénquima esplénico, ¿bien? Y cuando uno coloca el transductor aquí, en esta zona no, en esta zona específicamente no, porque aquí es vaso y acá es riñón, es otra ventana ultrasonográfica, pero si hago la ecografía atravesando la pared del parénquima del vaso hasta la zona más interna donde está el ilio, yo veo una imagen ecográfica de lo que está en el ilio, que en este caso son un gran vaso sanguíneo, que sería este, que se ve como una pelota, como una circunferencia que o más bien ovalado. Bien, porque es un corte transverso de esta estructura que está aquí, que es un vaso sanguíneo que está recorriendo en este sentido, en el ilio. Entonces, cuando se hace una ecografía y se hace un corte transverso de esta estructura, se ve como esta pelotita que está aquí. Es normal. Siempre que yo veo esto, sé que esto es vaso y esto es estómago. Tiene que verse esta estructura cuando yo veo estómago y vaso. Sé que estoy en el lugar correcto cuando, además de ver estómago y vaso, veo esta estructura. Esto que está aquí en el medio, en este caballo es parte del ligamento gastroesplénico, que en él se ve más, bien, seguramente por algún problema crónico se ve más, por ejemplo, caballos que tienen dilataciones constantes del estómago, se puede fibrosar este ligamento por cambios de elasticidad constante. Este caballo puede ser que
hubiese tenido eso, o puede ser que tenga un ligamento más notorio en la ecografía simplemente. No es tan común ver esto en todos los caballos, ligamento gastrosplénico, pero si lo ven, es normal. Y no tiene que tener un movimiento peristáltico, porque si esto se mueve como peristaltismo, puede ser que sea una asa de yeyuno. Y ahí hay que definir si eso es normal o anormal ver yeyuno aquí. Bien, que también se puede dirimir, decidir con ecografía. Entonces el ligamento gastroesplénico, que está aquí marcado en amarillo, esto es un pedacito del hígado, esto que se ve verde, un pedacito que se alcanza a ver del hígado, ¿bien? No tiene mayor importancia en cuanto a la evaluación de estómago y vaso, sí, obviamente en evaluación del hígado, pero no estamos hablando de eso hoy. Aquí es la expresión ecográfica del diafragma y músculo intercostal. Entonces, diafragma en café y los músculos intercostales en morado. Bien, eso es todo lo que podemos ver en esta ecografía, que de hecho vemos más que en esta ecografía, en la otra que habíamos visto del libro, pared de estómago, vaso, vena gastroesplénica. En este caballo vimos lo que comúnmente se ve en la mayoría de los caballos cuando hacemos ecografía, y hay que saber qué es cada parte para poder interpretar bien, ¿ok? Todo lo que les mencioné recién. Esta es simplemente otra imagen, también de ventana gastroesplénica, de este libro, que muy bueno este libro, lo compartí con varias personas que me lo pidieron hace un mes, creo. Está por ahí, el que quiera me puede mandar un correo o algo y se los comparto. PDF, obviamente. Aquí se ve la curvatura mayor del estómago, de nuevo, vaso y algo de la vena gastroesplénica. Simplemente que esta imagen está invertida. Ahora, aquí es dorsal y aquí es ventral. ¿Cómo lo sé? Porque el autor te lo indica en la leyenda, pero además si yo veo el estómago de este lado, dijimos que el estómago siempre es más dorsal que el vaso. Entonces, si el estómago está más hacia el lado derecho, quiere decir que este lado es dorsal, porque veo estómago más hacia este lado, y este lado es ventral, porque veo el vaso más hacia este lado. Entonces, si esta imagen yo la tomo y la doy vuelta, se va a ver como las otras imágenes que yo les mostré, como esta, donde el estómago se ve a la izquierda, aquí el estómago está a la derecha, porque la imagen fue hecha al revés. Si yo la giro, el estómago está a la izquierda, entonces este lado es dorsal. Bien, el estómago te guía dentro de la ecografía para saber qué es dorsal y ventral en esta ventana ultrasonográfica. Donde se ve a él, su curvatura, ese es el lado dorsal. Más imágenes, simplemente para complementar, más imágenes de ventana gastroesplénica, no vamos a dar más detalle. De nuevo, una comparativa entre imagen de libro y esta que es de un caballo que yo hice la imagen y hicimos el desglose de cada una de las partes que se ve. En rigor y en la parte básica y fundamental se ve hígado, perdón, hígado no, vaso, vena gastroesplénica, pared de estómago y lumen de estómago. Vaso, vena gastroesplénica, pared de estómago y lumen de estómago. Un momento aquí. Perdón, ahí sí. Bien, hay algunas imágenes que siguen siendo normales, pero que aparecen como de este tipo de plegamiento, ¿se dice así? Un pliegue, un repliegue, como una ondulación de la pared del estómago. Fíjense que todo esto es la pared del estómago. Esto de acá es el vaso. Y esta pared del estómago tiene aquí una ondulación, como una hendidura, una concavidad. Y el autor dice que esto es un pliegue gástrico, es normal, y se asocia con caballos en ayuno. Caballos que pasan por hora X en ayuno, no indica cuántas, no hay estudios que indiquen cuántas específicamente. Hay un estudio que les voy a mostrar a continuación, pero habla de otra cosa, similar a esto. Pero este pliegue gástrico se ve así cuando los caballos están varias horas en ayuno o después de sondajes nasogástricos o incluso después de gastroscopías. Se pueden ver estos signos de plegamiento o ondulaciones y sigue siendo normal. No hay afecciones del estómago que generen este tipo de imagen ecográfica. Entonces, si las ven, es indicatorio preguntar, ¿el caballo hace cuánto que está en ayuno? ¿Lo sondearon antes, sí o no? ¿Qué le dieron por el sondaje o qué lograron hacer? Y si es que el caballo pasó por gastroscopía hace poco. En este estudio hablan entonces de las mismas tres cosas que le mencioné. Imágenes de mucho replegamiento de la pared del estómago, no es un signo de anormalidad per se, y sí tiene mucho que ver con las condiciones que les mencioné recién, sondaje reciente, gastroscopía reciente y o ayuno. Fíjense que todo esto es parte de la pared del estómago y aquí hay vaso. Mismo cuento acá. Bien, este es un estudio en unos ponis que evalúan ecográficamente qué pasaba antes y después de la gastroscopía.
Bien, los resultados hablan sobre esta imagen que se genera bajo ciertas condiciones, pero hay que saber que es normal y se puede deber a algún tipo de procesos como lo que les mencioné recién, y no necesariamente una enfermedad. Entonces, en términos de anormalidad, ¿qué es lo que yo busco ver en la ecografía gastroesplénica? Es signos de dilatación. Dilatación gástrica, yo la puedo diagnosticar con ecografía, pero es el diagnóstico, no son los hallazgos ecográficos, no es lo que yo veo en la ecografía, que son los hallazgos, y basado en esos hallazgos digo, este estómago está dilatado. Entonces el hallazgo finalmente lo que quiero decir es que el hallazgo ecográfico, cuando un estómago está dilatado, no es que yo diga, el hallazgo es dilatación de estómago. No, el hallazgo es esto, esto y esto, y eso me hace pensar en que el estómago está dilatado. ¿Qué es lo que yo puedo ver que son signos asociados a dilatación gástrica? Es que la pared del estómago se ve más superficial, primero. Luego, hay un mayor campo de visualización del estómago. Tercero, cambios de forma de la pared estomacal. Estos tres son signos que me llevan a pensar en dilatación gástrica. Y uno que faltó aquí, que no lo coloqué, es desplazamiento del vaso. Fíjense que un estómago normal, dijimos que está acá, mira, en esta profundidad, lejos de la pared abdominal, que dijimos que era todo esto, entre diafragma y músculos intercostales. Entonces, si este estómago se ve más superficial, o sea, la curvatura del estómago se ve acá arriba, tal cual como en este caballo, fíjense que la curvatura está aquí, es un signo de dilatación del estómago, se superficializó la pared del estómago. Además, hay mayor campo de visualización del estómago. Todo esto es estómago y este es el lumen, que también cambió de cogenicidad. Ahí hay dos signos más, superficialización, mayor campo de visualización, cambio de cogenicidad y desplazamiento del vaso hacia ventral. Fíjense lo bastante o harto que se ve de parénquima esplénico en una ventana gastroesplénica normal. Cuando se dilata el estómago, desplaza el vaso ventrocaudalmente, como habíamos visto antes en la otra diapo, y en la ecografía eso se ve. Se desplazó hacia ventral, mira. Está más hacia el lado ventral, hacia el lado derecho. Todos esos son signos que me hacen pensar de dilatación gástrica. Pero los cambios de cogenicidad del contenido, aquí ya no se ve negro, como en un estómago normal, que se ve negro por la presencia predominantemente de gas. Aquí hay mayor ecogenicidad y heterogénea, o sea, diferentes ecogenicidades, y esto me indica presencia de líquido. Entonces tengo signos de dilatación de estómago y tengo signos de que hay presencia de exceso de líquido dentro del estómago. Este lado de la ecografía es dorsal, este lado es ventral. Esto que está en naranjo es la curvatura mayor del estómago, superficializada. Esto celeste es el vaso que se ve muy poco, está desplazado hacia ventral. De nuevo la vena gastroesplénica. Y todo esto que está dentro, con ecogenicidad heterogénea, es un signo que me hace pensar que hay acúmulo de líquido. Acúmulo de líquido en esta región. Bien, entonces es una dilatación, sí, pero además sé que es por líquido, porque veo cambios de cogenicidad del lumen. Y lo otro, que no vamos a entrar tampoco en detalle, porque no tiene que ver directamente con dilatación, pero el engrosamiento de la pared estomacal también es algo que nos gusta, que queremos medir. Lo máximo esperado es 1 centímetro o 10 milímetros, de 0,7 a 1 centímetro. Lo máximo que se espera es 1 centímetro. Y de nuevo, en este estudio se habla bastante bien de cómo hacer la medición de signos de superficialización, de mayor campo de visualización y de cómo medir la pared adecuadamente. ¿Vale? Si alguien quiere, le mando este estudio después para los que estén interesados. Entonces, esto es signo de dilatación, pero por líquido. Entonces, aquí un estómago normal, y aquí a la derecha un estómago dilatado, y además sé que es por líquido. Yo veo esta imagen ecográfica, e inmediatamente después de eso yo tengo que controlar el dolor del paciente, hacer la contención de él, y pasar una sonda con cariño, pero rápido, para descomprimir ese estómago. Esa es la indicación post ver esta imagen. Fíjense a ver si se ve este video. Es un caballo con dilatación gástrica. Aquí está enfocado el hígado, estamos del lado izquierdo. Fíjense el pulmón, cómo se mueve en este lado izquierdo. Aquí va a aparecer el estómago, acá está el vaso. Mira la vena gastroesplénica aquí pequeña. Cuando enfoco el estómago, mira todo lo que se ve acá. Cambios de cogenicidad del lumen. Aquí me fui más para la izquierda, o sea, fui a dorsal, se ve pulmón, se ve contenido
con mucha ecogenicidad, heterogéneo dentro del lumen del estómago, el vaso acá, la vena gastroesplénica, y de hecho por acá se ve un asa de intestino delgado dilatada. Mira aquí. Entonces, signos de dilatación de estómago, dilatación de yeyuno y cambios de ecogenicidad del lumen que me hacen decir, upa, esto de aquí es líquido. Es la misma imagen que les mostré acá. De hecho, es el mismo caso, obviamente. Bien. Una cosa importante, que esto no lo decimos, no lo mencionan en todas las clases de ecografía, porque es algo un poco, quizás que es un poquito más difícil de entender, voy a intentar explicarlo. Es una cosa que se llama interfase líquido-gas. Esta imagen es de este libro. Yo la tomé y la voy a intentar desglosar para explicarle a ustedes lo mismo que dice el autor aquí, pero con unos diseños. Entonces, aquí este es el lado dorsal de la imagen. Esto lo escribe el autor, ¿bien? Entonces, él nos dice que este es dorsal y esto es ventral. Está en esta leyenda. Y en el lado dorsal y el lado ventral se acumulan ciertas cosas. Por un tema de gravedad, claramente todo lo que es sólido se va a acumular en la parte ventral. Entonces, todo esto rojo, que yo pinté rojo, pero que se vea ecogénico, es alimento acumulado en la parte más ventral de este estómago. Lo que está entre medio, como en la mitad de la ecografía, es líquido, y miren que se ve con diferentes tipos de ecogenicidades, tal cual como el líquido que les mostré dentro del otro estómago. Entonces aquí es sólido, más ventral, obviamente se va a acumular más ventral lo sólido, líquido y gas, acá arriba o en la parte dorsal de la ecografía, de nuevo por un tema de gravedad, los gases se van a ir hacia la parte más dorsal de una cavidad. Lo que está apuntando la flecha, fíjense que es una línea hiperecogénica o blanca que se forma entre el gas y el líquido. ¿La ven aquí? Esta línea hiperecogénica o blanca entre el líquido y el gas es lo que se conoce como interfase líquido-gas. Y una interfase se genera entre sustancias o tejidos que tienen impedancia acústica muy diferente. Impedancia acústica es un concepto que habla de la capacidad de un tejido o sustancia para dejar pasar o no una onda sonora, en este caso ultrasonido. Entonces, para aterrizar esa definición, estructuras que tienen mayor impedancia acústica no dejan pasar el haz de ultrasonido, como el hueso, y estructuras que tienen baja impedancia acústica dejan pasar muy bien el ultrasonido, como el agua. Entonces, la impedancia acústica tiene mucho que ver con la densidad del tejido por donde está pasando el haz de ultrasonido. Cuando se juntan dos sustancias que tienen diferente impedancia acústica, como es el líquido y el gas, se genera este tipo de artefacto que se ve como una línea hiperecogénica, ¿vale? Que de hecho se ve en otros casos que les voy a mostrar. Entonces, eso es interfase líquido-gas. Es anormal, es un signo de anormalidad porque ocurre solo cuando hay dilatación gástrica con mucho líquido y gas, ¿bien? Pero se explica a causa de este artefacto acústico. Aquí hay una serie de imágenes, ¿bien? Es lo mismo que vimos antes, simplemente que con nombres. Esta es una imagen más dorsal, esta es una imagen intermedia, esta es más ventral. Aquí más dorsalmente veo pulmón y en el extremo contrario más ventralmente veo vaso. Voy a dejar aquí 2 segundos cada imagen con los nombres para que después los vean y los anoten con el video o si le toman un pantallazo como quieran, para ver qué es lo que se ve en cada parte. Fíjense aquí cómo se ve interfase entre líquido y gas que está más dorsal, este lado es dorsal, interfase líquido-gas, flecha naranja. Esta imagen de acá, que es un poquito más ventral, ya no se alcanza a ver bien esta interfase, se ve todo el líquido, el estómago dilatado, el vaso, la vena gastroesplénica. Y esta un poquito más ventral, donde vemos más vaso, vena gastroesplénica, asa de yeyuno dilatada en corte transverso, la misma estructura que vimos antes, de nuevo, interfase líquido-gas, una línea marcadísima hiperecogénica. Este caballo, miren, un ejemplo más, si es que se ve el video, sí. El líquido cayendo desde, aquí no sé si se ve, pero obviamente aquí está la cabeza del caballo, es medio oscuro el video, hay una sonda que está en su nariz, sonda en su ollar, directamente en el estómago, que hay una persona sujetando el caballo, y mira el líquido como cae. Ese líquido de esa coloración te dice inmediatamente que muy probablemente viene desde el intestino, entonces reflujo enterogástrico, y aquí la ecografía en el momento que se está vaciando el estómago, fíjense cómo se mueven los contenidos líquidos dentro del estómago que estaba dilatado. Bien, demostrando que entonces esa imagen es de dilatación por líquido, y lo demuestra este caballo que tenía
dilatación gástrica secundaria a un problema de intestino delgado, en este caso era obstructivo. ¿Vale? Este es, bueno, otro caso de dilatación gástrica, otro video. Aquí a la izquierda se va a ver el estómago, a la derecha el vaso, por aquí miren esta pelota, siempre la vena gastroplénica se ve, ahora ya se desfocó, pero no, aquí vaso, está un poquito, no un poquito, bastante desfocado, pero se alcanza a ver, fíjense aquí, todo el contenido intraluminal del estómago, créanme que esto es estómago, aquí está la pared y más a la derecha que es ventral el vaso, muy homogéneo y ecogénico, todo esto estómago dilatadísimo. ¿Bien? Mira acá arriba, en contacto con la pared abdominal, signo de dilatación, cambios de ecogenicidad y mayor campo de visualización. ¿Bien? Otro ejemplo simplemente. En los casos de obstrucción de estómago, ustedes van a obtener los mismos signos de dilatación. ¿Cuál? Luego, primero a la izquierda es dorsal, la derecha es ventral. Aquí se ve de nuevo reverberancia del pulmón, normal, del lado dorsal de la imagen. Todo esto es la curvatura mayor del estómago. Yo tuve que hacer 2 imágenes para poder tomar todo el estómago porque estaba severamente dilatado. Entonces todo esto en naranjo es la curvatura mayor del estómago. Esto que está acá al lado derecho, ventral pequeñito, es el vaso. Una pequeña parte del vaso porque está desplazado. Y esto que está acá adentro es el lumen del estómago, pero ahora se ve anecogénico. Se ve negro. En ecografía, anecogénico es negro. Entonces, ¿tenemos signo de dilatación? Sí, superficialización de la pared, mayor campo de visualización, desplazamiento del vaso, pero no hay cambios de ecogenicidad. Esto es un signo de dilatación por compactación u obstrucción. Esa es la primera sospecha que uno tiene con esto. Podría ser por gas, pero no es por líquido con seguridad, porque con líquido se ve así, cambios de ecogenicidad. Por alimento y o gas se ve negro. Cuando es predominantemente gas, hay otro signo asociado que voy a mostrar a continuación, algo que se parece, ahora me van a entender, pero cuando se ve así es signo de obstrucción de alimentos, muy probablemente. Si es que fuera predominantemente por gas, uno empezaría a ver signos de reverberancia, tal cual como se ve en un pulmón. Esto aquí es pulmón, donde está la flecha roja. Esto de acá es colon. Aquí hay una saculación de colon. Esta es una imagen de otro lugar, no es la gastroesplénica, de hecho es del lado derecho del abdomen, pero fíjate que en el colon, esto es pared de colon, acá adentro es el lumen, y ya se están empezando a formar algunas líneas horizontales, tal cual como se forma en el pulmón, que es signo de reverberancia. Dijimos que signo de reverberancia es asociado a un órgano que tiene aire predominantemente en su parte interna, y cuando un estómago, así como este colon, se empieza a llenar de aire o gas, se ve signo de reverberación. Entonces ahí yo podría hacer una diferencia entre obstrucción por alimento o dilatación por gas. En cualquiera de los dos, el procedimiento inmediatamente es sondaje nasogástrico e intentar diluir ese alimento. Bien, lo importante además de ver ecográficamente que estamos súper seguros de las imágenes que vemos, porque yo lo que les mostré hoy, con seguridad, créanme que se repiten todos los caballos que tienen dilatación gástrica por obstrucción o por líquido o gas, pero siempre la clínica es la que manda. Tienen que haber signos clínicos de cólico para yo darle importancia a esa imagen de dilatación gástrica, sea por obstrucción o sea por alimento. Porque, por ejemplo, en este potrillo de aquí, nosotros estamos haciendo una ecografía pulmonar por un problema, por una sospecha de problema pulmonar en este potrillo, y pasamos a ver cómo estaba el estómago, y este estómago, fíjense que aquí está el video del momento en que hacemos la imagen, esta misma de acá. Todo esto es la curvatura mayor del estómago. Esto ya hecho con una sonda lineal, se ve aquí, bueno, se ve acá, una sonda lineal que entrega mayor calidad de imagen, pero menos profundidad, pero en un potrillo se puede ver el estómago con una sonda lineal. Y mucho más se puede ver, o mejor se puede ver, cuando el estómago está superficializado. Mira, está pegado a la pared abdominal interna. Y esto es porque el estómago está aumentado de tamaño. De hecho, acá adentro se ven cambios de cogenicidad. Y el vaso como desplazado. Pero este potrillo no tenía signos de cólico. Y simplemente es porque él había tomado leche hace algunos minutos y su estómago aún estaba lleno sin vaciarse. Entonces, buen sentido clínico. Porque la clínica es lo que manda. Si yo veo una imagen ecográfica normal, bueno, sé que vi algo normal, pero si la clínica no me está diciendo que eso está llevando al problema actual por el cual me llamaron para ver a ese paciente, le voy a quitar importancia o significancia clínica. ¿Vale? Esto por si acaso que se ve muy ecogénico es como se ve la leche. Así se ve el estómago de un infante, potrillo o potranca tomando leche. ¿Bien?
y es lo mismo que se ve en esta imagen de acá, que es de este libro, que dice distensión gástrica con fluido en un potrillo neonato. El estómago está marcadamente distendido con amplia, una amplitud grande, una amplitud mayor que el vaso que se ve acá. eh, y dice aquí, miren, son como coágulos o acúmulo de leche en la zona donde está la cabeza de flecha, que está de aquí. Fíjense que está apuntando a esto. Y esto es visible dentro del estómago. Entonces, esto mismo que se ve aquí es lo que vimos en nuestro paciente que atendimos hace tiempo. Y esto se justifica que se vea así ecogénico porque es leche, es normal en un potrillo que toma leche. Bien, espero haber sido gráfico con la explicación de la ultrasonografía. La verdad es que los datos que uno obtiene son bastante certeros en cuanto a dilatación, ya sea de cualquier tipo. Y la última parte, pero no por eso menos importante, de hecho es la más importante en las atenciones, en los atendimientos de caballos con síndrome abdominal agudo, es la terapéutica. Entonces yo aquí intenté hacer un resumen de qué es lo más importante que uno tiene que considerar la terapéutica de dilatación gástrica, y por lejos lo primero es controlar el dolor. Porque una cosa que creo que no dije cuando estaba hablando de gradación del dolor es que las dilataciones gástricas tienden a generar dolores de moderado a severo, o sea, grado de dolor alto. Más distensión, más dolor. Poquito menos de distensión, obviamente menos dolor. En dilataciones gástricas por líquido o gas, generalmente el dolor se nota rápidamente y severamente. En las obstrucciones por alimento del estómago va aumentando gradualmente el nivel de dolor asociado al grado o cantidad de compactación o impactación de alimento. El objetivo entonces, en primera instancia, en cuanto a la medicación para control y contención del paciente, es primero relajación de la musculatura pensando en el cardia, ya que dijimos que él se aprieta fuertemente cuando hay distensión del estómago, o más bien dilatación del estómago, se aprieta fuertemente, entonces con algún fármaco que tenga efecto relajante uno podría, en teoría, pasar un poquito más fácil la sonda, haciendo buenas maniobras con la sonda también y preparándola bien. Queremos sedar al paciente para que esté tranquilo durante el sondaje nasogástrico y el resto de las maniobras que hagamos, como la ecografía. Entonces, todo esto se puede hacer antes de la ecografía para tener al paciente tranquilo. Y obviamente que queremos manejar el dolor para que ese paciente no lo esté pasando mal. Bien, y poder hacer las maniobras que corresponden. Un paciente con dolor de 500 kilos, con signos comportamentales de cólico, que solo se quiere echar al suelo y rodar y rodar y rodar, no es muy fácil controlar. ¿Qué opciones tenemos para el manejo del dolor y sumar efecto sedativo y relajante muscular? Si uno piensa en analgesia, sedación y relajación muscular, que son tres de los ítems que quiero lograr, inmediatamente entro en la familia de los alfa-2 agonistas, como es clásicamente el uso de la silacina, porque la silacina genera relajación muscular, genera sedación y genera analgesia visceral. Analgesia visceral, entonces, son las sustancias que tienen la capacidad de quitar dolor de una víscera. No así los analgésicos somáticos, que son más especializados en quitar dolor desde tejido tegumentario, cutáneo, musculoesquelético, articular, óseo, tendíneo, ligamentoso, fascia, muscular, creo que ya lo dije. Bien, entonces somático es más la parte musculoesquelética y tegumentaria. Visceral es, como su nombre lo dice, víscera. En este caso, dolor cólico es dolor visceral. Esta es la dosis que yo recomiendo usar, 0,4 a 0,7. Empezamos con 0,4 a 0,7, una dosis bien alta, la verdad, para manejo del dolor en un caballo con cólico usando silacina. Ahí quien trabaja con caballos seguramente dirá ya, pero la silacina te baja la motilidad intestinal, y es verdad. Pero más vale poder controlar al paciente para hacer las maniobras suficientes para tratar ese cólico que estar pensando en la motilidad, que claramente se afecta, pero no tanto y tampoco por tanto tiempo. Bien, no es lo ideal, pero es lo que tenemos a mano para usar. Esta silacina, a mí me parece que va bien usarla una mezcla de silacina tramadol para hacer sedación en estos pacientes, el tramadol como representante sintético de los opioides, en dosis de 2, incluso 3, yo me atrevería a decir que 2 es suficiente, 2 miligramos kilo endovenoso, cuando se mezcla con la silacina, no es que la mezclamos en la misma jeringa, sino que cuando medicamos los dos en el paciente, o tramadol con flunixin meglomine, también una re buena opción. El flunixin meglomine es el antiinflamatorio no esteroidal, pero clásico que se da para caballos con cólico, porque es excelente como analgésico visceral. La silacina es mejor, ¿vale? Pero en un caballo con dolor moderado a severo, tal cual como tiene ese grado de dolor un paciente con dilatación gástrica,
Muchas veces esto no es suficiente. Y tampoco es indicado aumentar la dosis del fluniximab porque no vamos a lograr controlar dolor y sí vamos a aumentar los efectos adversos, como gastritis, enterocolitis, colitis dorsal derecha, tendencia a nefropatía, que son propios del abuso y sobreuso de antiinflamatorios no esteroidales. AINES. Entonces, si yo le máximo es 1 mg/kg, si no me funcionó, paso a otra estrategia de otros fármacos. Sin embargo, esta es mi opinión personal, cuando yo sospecho que el problema es dilatación gástrica, sobre todo por el historial y anamnesis, que vimos que hay algunas cosas que te hace pensar en este problema, una tendencia es usar silacina sola, sin usar el fluniximab, asumiendo que ese tiempo de control del dolor es de 10 a 15 o máximo 20 minutos, tengo tiempo para hacer el sondaje nasogástrico, lavo el estómago, lo descomprimo, y en ese tiempo ya está pasando el efecto de la silacina, y así yo sé que si con mi descompresión gástrica y lavado se quita el dolor de mi paciente, o principalmente baja mucho el grado de dolor, es porque el problema era principalmente dilatación gástrica primaria. Si yo en otro escenario, si yo descomprimo por lavado gástrico ese estómago, y el paciente ya pasó el efecto de la silacina y sigue con el mismo grado de dolor o bajó muy poco, es porque muy probablemente el problema primario o el problema en total no era solo del estómago, sino que hay algo más aboral, intestino delgado o intestino grueso, que está generando dolor y que me generó dilatación gástrica secundaria, y por lo tanto yo traté la dilatación gástrica, bien, hay que hacerlo, pero ahora me tengo que ocupar de lo que está pasando más atrás, más aboral. Y para eso tengo que usar los métodos diagnósticos y saber bien qué es lo que está pasando. Por ejemplo, con ecografía, pero también con sondaje, palpación, abdominocentesis, ocultación, historial, examen físico en general. Bien, no es fácil diagnosticar las causas de síndrome de abdomen aguda porque son muchas las posibles causas. A pesar de ello, hay algunas que son las que más se repiten, como dilatación gástrica bastante común en sistema de hípica. En caballos de carrera, sobre todo, es súper común dilatación gástrica. Bien, aquí hay otras opciones asociadas a opioides. Les dejo aquí las dosis. No, creo que de estos de aquí, morfina es lo que he usado algunas veces, pero no en dilatación gástrica principalmente. La detomidina es un fármaco también de la familia de los alfa-2 agonistas. Es más potente que la silacina. Sería mejor usar ese, bien, porque la potencia como sedante y analgésico es mucho mejor. Aquí le había dejado ya las dosis. Puede ser de 0,01 a 0,02 miligramos kilo endovenoso. El tramadol, no dije esto, pero tiene que ser dado lento, administrado, no dado, administrado lentamente, inoculado lentamente o bien diluido para evitar efectos adversos como excitabilidad. Bien, entonces aquí hay algunas de las opciones medicamentosas para control del dolor. El dexdomitol, que es la dexmedetomidina, no es algo que ocupemos la verdad en caballos para el día a día para sedar o control del dolor. Es más reservado para pequeños animales y en algunas situaciones de anestesia inhalatoria combinada con inyectable en procedimientos quirúrgicos, sobre todo en pacientes con complicaciones metabólicas, como cirugía por síndrome abdomen agudo, por cesárea, eh, potrillos, por ejemplo, que también entran en una tendencia a problemas anestésicos importantes, con mayor tendencia que un caballo adulto. Para esos casos reservamos este dexmedetomidina que tiene menor impacto cardiovascular cuando lo usamos en infusión continua. ¿Ya? Pero se los menciono porque otra de la familia de los alfa-2 agonistas generalmente me preguntan por el uso de este fármaco. He tenido la opción de usarlo para sedar caballos, es tan potente como la detomidina, pero no le veo mucho más ventaja en la práctica, considerando que se dé a un caballo con dexmedetomidina, así que mi experiencia tampoco es muy amplia que diga, con ese fármaco. Contención física, me parece que el puro o axial es una de las maniobras que más usamos para contener al paciente y hacer la ecografía. Ya di algunas indicaciones respecto al brete, que nos puede dificultar la maniobra de la ecografía. Bien, pero esas son algunas de las opciones. Luego, cuando ya tenemos controlado el dolor y la contención física del mismo, paciencia que estamos llegando ya casi al final de esta charla, viene la parte más importante, que es lavar el estómago, que es lo principal para poder mejorar este problema de dilatación gástrica. Si el problema es dilatación por líquido y o gas,
Me parece que más adelante lo repito, pero si es una de esas dos condiciones, la verdad que el hecho de tú entrar en el estómago con la sonda ya libera la mayor cantidad de gas, si que ese es el problema, y buena parte del líquido, si que hay mucha presión adentro del estómago. Y luego uno hace un lavado gástrico que va obviamente sacando lo que queda adentro, pero es mucho más fácil descomprimir un estómago. Ya en obstrucciones por compactación o impactación, pueden usar cualquiera de las dos palabras, de alimentos en el estómago son bien más difíciles y demoradas en diluirla y mejorarla. Lo importante es que el lavado gástrico tiene que ser sí o sí con una sonda tibia, o sea, es que entibiar la sonda, calentar agua y meter la sonda ahí para que sea maleable y blanda y así dañar lo menos posible el esófago y el cardias cuando lleguen a sondear al caballo, porque recuerden que va a estar muy apretado. El agua sí o sí tiene que ser tibia, lo que se forma dentro del estómago entre mezcla de jugos gástricos y jugos digestivos que refluyen del intestino hacia el estómago. Todos esos jugos que son ricos en enzimas, en moco, en bicarbonato, en ácido clorhídrico, etcétera, en bili, en jugos pancreáticos y un montón de otras cosas, obviamente. Cuando se mezclan con el alimento compactado u obstruido, se forma una consistencia como de una plasticina. Y esa consistencia es súper difícil diluirla a no ser que sea con agua tibia. Con agua tibia es difícil, con agua helada es prácticamente imposible, porque esa estructura, esa contextura como que se aprieta aún más con agua helada. Entonces es totalmente contraindicado hacerlo con agua helada. Entonces hay que buscar métodos de poder tener acceso a agua tibia. Bien. Bueno, liberar la presión intragástrica cuando el problema del gas líquido, lo había dicho recién. Una vez que ya se descomprimió el estómago, así como primera parte del sondaje, o sea, yo entré, empezó a salir un montón de gas o líquido y ya dejó de salir de forma espontánea, yo voy a comenzar a lavar el estómago. Entonces vamos a meter agua por algún sistema dentro de esta sonda nasogástrica que está obviamente en el estómago, que tiene que llegar hasta el estómago. Bien, estamos viendo aquí una representación en 3D de un sondaje nasogástrico. Lo que nos interesa es ver cómo llega al estómago. Entonces, al principio lo ideal es lavar con poco volumen. ¿Qué tan poco? 1 litro. 1 litro de agua tibia es lo que tenemos que empezar, meter 1 litro e intentar sacar ese litro con lo que alcance a diluir esa agua o ese fluido que entró. Entonces, inocular, administrar 1 litro e intentar sacar ese litro. Colocar el otro litro, sacar ese litro. Colocar otro y así gradualmente, de forma lenta, para no dejar pletórico el estómago de forma iatrogénica, de forma que ustedes lo están haciendo con excesivo líquido. Bien, fíjense aquí en la representación, entonces, cómo la sonda pasó por el esófago, llegó a la zona del estómago, pasó el cardias, aquí aún no, ahí viene la sonda, se entra aquí en el estómago y este contenido que está acá va a empezar a ser diluido con el agua que está entrando, obviamente por el otro extremo exterior, que uno puede estar inoculando. A mí me gusta usar este tipo de bombín de lavado gástrico, porque tú puedes colocar aquí agua tibia, colocar el bombín, conectarlo a la sonda, y con presión y agua tibia, no tanta presión, es poca la que se logra, pero con agua tibia, empezar a hacer un lavado. ¿Bien? Y así tú vas recolectando todo lo que metes aquí, o inoculas, administras aquí, y después va saliendo por la sonda. Y así se va haciendo el lavado gástrico. Pueden comenzar sin bomba de lavado para no colocar presión, o si están seguros de que ya liberaron una buena cantidad de presión, empezar a hacerlo con la bomba. No es tanta presión, no se va a reventar el estómago, es prácticamente imposible que ocurra. Con el sondaje, bien, si ustedes ya llegaron y descomprimieron la mayoría de la presión, prácticamente imposible que rompan un estómago. Pero sí hay que tener paciencia cuando el problema es obstructivo, alimento. Como les decía, en dilatación por líquido o gas son menos minutos de lavado para que sea eficiente el vaciado del estómago por lavado por sonda, pero en obstrucciones son horas. Horas, y para ustedes estar seguros de que lo están lavando, lo ideal sería ir monitorizando con ultrasonografía. Hay diferentes tamaños de sonda, idealmente usar la más grande asociada al caballo porque así tienen un volumen mayor para que salga el alimento, bien. Entonces simplemente esto pongo aquí, no es charla de sondaje nasogástrico, pero sí espero que en esos casos elijan la sonda más grande, por eso es bueno tener varias sondas de diferente tamaño, la más grande que pueda pasar por ese hollar de ese paciente, para poder tener mejor lumen, diámetro, para liberar o extraer todo lo que está dentro del estómago.
Entonces la intención es sacar todo esto que está en este estómago claramente no es de un caballo, es una representación de medicina humana, sacar todo esto que está aquí para dejarlo lo más vaciado posible, vacío posible. No es el objetivo dejarlo totalmente vacío y que se contraiga y que quede pero colapsado, porque eso tampoco es fisiológico y no es necesario. Estas son las bombas de lavado, ¿bien? No sé si las conocen, son relativamente caras, relativamente digo 120, 130.000 pesos de acero inoxidable, pero si las cuidan, sirve para el resto de la vida. Bien, y la atención de un caballo con cólicos se cobra bastante bien, digamos 100.000 pesos de ahí para arriba, simplemente por ir a estar 3 4 horas con el paciente. Digo simplemente me refiero a hacer todas las maniobras, sondaje, examen, análisis, historial, anamnesis, sondaje, ya lo dije, palpación, abdominocentesis, ecografía. Pero entonces con una o dos atenciones de cólico tú pagas un instrumental de esto y te da es una buena herramienta para lavado de estómago. Ya habíamos visto este video, lo repito, simplemente haciendo un lavado de estómago. Fíjense todo lo que está saliendo de este estómago de este caballo. Estos baldes hacen como de 18 a 20 litros, 18 a 20 litros de reflujo neto. Aquí aún no metíamos nada de líquido, ¿bien? Es la forma de hacer el lavado estomacal. Hay otras sustancias que se pueden colocar, en la literatura se habla del dioxil sodio sulfosuccinato, no sé ni cómo escribirlo bien, pero este fármaco que está aquí nunca lo he usado, no tengo experiencia, pero se indica que facilitaría la hidratación de la ingesta resecada con mayor chance de sacar posteriormente. Los caballos que tienen dilatación gástrica y que tú sospechas de acidosis, ¿cómo lo sospechas? Una vez que entras, empieza a salir el gas, y si ese gas literalmente te quema las mucosas, es extremadamente ácido, y tú sabes que estás sufriendo de una acidosis. En otro sentido, si no tienes esa sensación de que como que el aire o el gas te queme, si es que sale mucho grano, también tú asumes que hay una acidosis. O el contexto clínico de un caballo fina sangre de carrera, que comió hace poco grano, que empezó con cólico, es muy sugerente de problemas por sobrecarga de grano y eso con seguridad tienen acidosis. Entonces 250, 400, 500 gramos de bicarbonato para un caballo de 400, 500 kilos es indicado dejar dentro del estómago después del lavado para hacer un efecto buffer o tampón y controlar la acidosis. No sé si han visto alguna vez, no encontré una foto que tenía de un veterinario dándole Coca-Cola por una sonda nasogástrica a un caballo. Así que puse esta foto que pillé en internet. No es tan descabellado, se indica, hay algunas indicaciones que la Coca-Cola, por la alta cantidad de fosfatos que tiene, ayudaría a diluir lo que está dentro del estómago. Ojalá que esté tibia y le sacan el gas, el exceso de gas antes, eh, sea light o Coca-Cola normal, lo mismo. No tengo experiencia usándolo, pero hay varias personas que lo ocupan y he escuchado incluso colegas que me lo han comentado en otros países y que andan bien. ¿Ve? Es una opción más. Reservado eso para obstrucción estómago y obstrucción esofágica. Lo digo porque no se usan otros tipos de enfermedades. Obstrucción esofágica creo que tampoco están indicados, pero obstrucción estómago es lo que más lo indican. Pero yo no lo usaría. Creo que con agua tibia y lo que les mencioné antes es suficiente para diluir un estómago. En los casos de dilatación gástrica, como este caballo fina sangre carrera que está aquí, con un morral y bastante sangre porque sangró en el sondaje nasogástrico, eso les va a pasar a todos y nos va a seguir pasando, aunque tengan en la mayor experiencia sondeando caballos, es algo que ocurre comúnmente y no es un problema grave, la inmensa mayoría de las veces. Y estos caballos, como consumen mucho grano, tienden a tener mucho acúmulo de gas, fermentación. Entonces, los antimeteorísticos o antimeteorismo para controlar los gases está sumamente indicado. No son fármacos que se hayan estudiado y se demuestre que sirven científicamente en caballos. De hecho, la simeticona, que es esto que está aquí, el teril, hay algunos que dicen que está contraindicado usarlo en caballo, que es solo para medicina humana, pero fíjense que aquí hay un producto que es para vacas. Eh, yo lo he usado muchas veces, el teril vía oral por sondaje y el gasim, que este es un fármaco que se llama sorbitol, el principio activo, este es simeticona, el principio activo, estos son nombres de fantasía comerciales. Este es inyectable, se diluye en suero, en esta cantidad es lo que hemos hecho, bien, 20 a 100 ml de este de aquí, 100 ml cuando hay una distensión severa, importante abdominal, generalmente damos 20 o 40, y del teril 250 ml es suficiente, ya máximo
500 ml, que es un frasco entero para un caballo grande. La idea de esto es romper la tensión superficial de las burbujas, que eso hacen estos fármacos, y dentro de esta burbuja está acumulado el gas. Entonces, cuando se rompe esto, hay menor chance de que esos gases salgan por el recto o por eructos, digámoslo así, o por la misma sonda vía esofágica. Muchos caballos, después de hacer lavado gástrico y dejar estos productos adentro, el teril, empiezan a eructar, ¿cierto? Siendo que ellos no eructan en normalidad. Así como no vomitan, no eructan. Pero yo he visto muchos caballos eructando después de esta condición. ¿Bien? Después de esto. Bueno, soporte hidroelectrolítico, como cualquier caballo con síndrome de abdomen agudo. No voy a decir mucho más detalle de esto. De hecho, el suero endovenoso no es algo que usemos generalmente los caballos con obstrucción gástrica, a no ser que el compromiso hidroelectrolítico, compromiso metabólico de hidratación sea importante y notorio, pero no es común que ocurra eso. Pero bueno, eso va a depender de cada caso clínico y obviamente tu examen físico te va a decir si es que es necesario o no. Bien, aquí hay algunos planes de fluidoterapia. Los invito a buscar y a conocer lo que es el concepto de desafío a fluidos, que es algo que se ocupa en medicina humana y se extrapola a medicina veterinaria. Es bastante, es un método de abordaje de rehidratación en los pacientes que me parece que es más acotado que las clásicas formas que nos enseñan en las facultades. Bien, pero no vamos a hablar de eso hoy. Infelizmente espero tener otra oportunidad para explicárselo, mostrárselo. Pero la hidratación es sumamente importante. Y tan importante es que, a pesar de que yo les diga que no es común hacer fluido endovenoso en estos pacientes, sí uno puede hacer fluidos por vía enteral. Bien, entonces una vez que descomprimimos el estómago y siendo que no haya un problema de intestino delgado evidente, porque si no, lo que yo dije acá adentro probablemente no va a avanzar por aquí, por intestino delgado, sino que se va a devolver al estómago. Pero si hay motilidad más o menos buena en la ocultación o en la ecografía, desobstruimos este estómago, cabe la posibilidad de dejar un volumen de unos 5 litros, por ejemplo, algo que no dije, que el estómago es relativamente pequeño en relación al resto del tracto gastrointestinal, tan pequeño como 15, como 5 a 15 litros, es el volumen que soporta. Arriba de 15 o 18 litros ya se empieza a comportar como dilatado y generando dolor. Bien, entonces dejar 5 litros para un caballo de 500 kilos es una buena herramienta para rehidratar. Bien, esto se va a absorber en el intestino delgado y vamos a estar rehidratando al paciente. Entonces, es mucho más barato, no hay que punzar una vena, no hay que usar suero, sí, obviamente agua limpia y tibia, y podemos usar esa misma agua para dejar algunos productos como el teril o el bicarbonato dentro del estómago para que después avancen por el tracto digestivo, ¿vale? Así como también se pueden hacer enemas. En general, una regla es que vía sondaje nasogástrico usamos 1 litro por cada 100 kilos de peso a cada 2 horas para ir hidratando a ese paciente. 1 litro de agua limpia y tibia por cada 100 kilos de caballo a cada 2 horas como método de hidratación. Y podemos combinarlo con la vía endovenosa también. Y por enema hacemos 1 a 2 litros, máximo 1 a 2 litros en un caballo adulto, 400 a 500 kilos, también a cada 2 horas. Por enema vamos a dejar el contenido en la ampolla rectal y desde ahí se va a absorber a vía sistémica. Bien, la última, esto yo no tengo experiencia, pero el uso de proquinéticos como este betanecol, que aquí hay una indicación que hacen en este libro, de nuevo de Manual de Gastroenterología, creo que ellos tienen buenas experiencias con este betanecol, que es un proquinético. Recuerden que los proquinéticos ayudan a regular la motilidad, aumentar la motilidad intestinal. De hecho, aquí dice, aumenta el movimiento peristáltico. Bien, una presentación para pequeños animales, no encontré uno aquí en Chile, pero se describe el uso de este betanicol en casos de obstrucción gástrica, como la indicación que da aquí esta oración, esta parte que viene de este libro, pero en general los estimulantes de motilidad como este o la lidocaína o la metoclopramida que se describe usar en caballos, la lidocaína mucho más común, no es indicado en estos pacientes. Una vez que uno descomprime el estómago, si el problema es solo él, mejoran bastante, siempre que lo hagamos caminar, pues. El caminar es el mejor prokinético, es lo mejor para promover motilidad gastrointestinal. Caminar, 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 y los caballos se empiezan a tirar unos peitos, a levantar la cola y a liberar esos gases. Bien, lo último,
es que hay opción quirúrgica, terapia quirúrgica, no, lo penúltimo, perdón, lo penúltimo, terapia quirúrgica. No voy a entrar en detalle en esto, ustedes pueden ver aquí las indicaciones que dan este libro. Creo que no es necesario llegar a la cirugía si es que el problema es gástrico primario. Con la ecografía y buenas maniobras se pueden mejorar estos caballos. Ahora, si esto ya se está saliendo de control, el estómago está muy grande, demasiado grande, uno sospecha que puede llegar a romperse, está difícil igual, porque el hecho de la inducción anestésica puede ser un momento crítico que se puede llegar a romper el estómago. O sea, lo mejor sería intentar vaciarlo lo máximo posible antes de entrar a cirugía. Los caballos que van a cirugía siempre con una sonda nasogástrica colocada en posición del estómago. Un caballo no puede ir a cirugía si no tiene la sonda nasogástrica dentro del estómago. Es totalmente necesario. Hay varias razones de por qué, pero recuerden esto, tienen que entrar con sonda nasogástrica en el estómago, sobre todo si el problema es estomacal, porque así yo puedo hacer lavado por la sonda y el cirujano adentro del abdomen masajear el estómago, por ejemplo, para diluirlo y después que salga por la misma sonda, para no tener que punzar o incidir ese estómago. Bien, que es una de las alternativas. Dar fluidos vía sonda nasogástrica y luego masajear el estómago. Bien, es una opción. Y ahora sí, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, fibrosis de la pared, de dilataciones constantes o intermitentes, fibrosis de la pared, signos de adherencia, pérdida de la resistencia y la elasticidad por alteración del flujo sanguíneo de este estómago, lo cual predispone a constantes obstrucciones. Fibrosis y pared también predispone a más obstrucciones y a que la posibilidad de que se adhiera el estómago al vaso. Y eso le va a quitar movilidad al estómago, por lo tanto puede hacer que altere constantemente el vaciado de ese estómago y de nuevo mayor predisposición a obstrucciones o dilataciones. Esta es una imagen de adherencia entre el estómago y el vaso. Se ven como algunas tiritas o líneas hiperecogénicas que son fibrina, mira que lo dice el autor, fibrina. Esta es una imagen totalmente anormal que indica adherencia entre el estómago y el vaso. Bien, de hecho está aquí ejemplificado. Esto no es por una dilatación gástrica en un potrillo de 6 meses de edad, adherencia entre el estómago y el vaso, dice aquí. Bien, pero esto fue asociado a un problema de úlcera, perforación de úlcera gástrica en este paciente potrillo. Pero esto puede pasar por dilataciones constantes en el tiempo. Y el peor de los casos, obviamente, es la ruptura estomacal. Entonces aquí ruptura por impacto, por obstrucción. Este es el estómago obstruido que se lo había mostrado, aquí está el autor. Fíjense cuando se rompe, es como que se hiciera una incisión aquí y sale todo el alimento y obviamente esto va a contaminar la cavidad abdominal. Esto, así se rompe un estómago cuando es por impactación de alimentos. Así se rompe un estómago cuando es dilatación por predominantemente líquido o gas. Es como que explota. Quedan solo pedacitos de estómago por ahí dando vueltas. Solo pedacitos de estómago dando vueltas. Obviamente aquí ya no hay nada más que hacer. Hay que indicar la eutanasia en estos pacientes, demostrando que el estómago está roto. Bien, está con ruptura. Hay que demostrarlo eso para indicar la eutanasia. Bien, espero no haberlos aburrido tanto. Es bastante información. No sé cuánto tiempo llevamos de clase. Van a ser las 8, 3 horas, de 5 a 8 o de 5:30 a 8, 2 horas y media. Eh, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Esta es una diapo simplemente mostrando algo de la mentoría. Creo que los que están presentes hoy conocen ya todas esas partes de la mentoría. No los voy a entrar a hostigar con eso. Simplemente esto es parte de una de las clases de la mentoría de ecografía abdominal. Si alguno tiene interés en saber más detalles del programa y en qué funciona, puede entrar en contacto conmigo y valores, etcétera, y de qué se trata. Aquí hay un poco un resumen de lo que hacemos y de todas las ventanas ecográficas que vemos, considerando que hay parte del módulo que es sobre generalidades de ecografía y otra que tiene que ver sobre anatomía gastrointestinal aplicada, no solo del estómago, obviamente, de todo el tracto gastrointestinal. Creo que no tienen